Hola, hoy vamos a ver cómo hacer una balanza de comprobación automatizada en Excel. Y bueno, para hacer la balanza de comprobación primero tenemos que tener nuestro libro diario lleno. En este caso tenemos 18 asientos y bueno, con sus respectivos cargos y abonos. La segunda parte es tener una tabla dinámica que sale y surge de este libro diario. Esa tabla dinámica la explicamos en otro video previamente. Y bueno, la tabla dinámica que obtenemos es parecida a esta. En este caso, la tabla dinámica es un resumen de de todos los asientos y también está ordenado de una forma parecida a la T de mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo tenemos todas las cuentas y con sus respectivas asientos. Eh, por ejemplo, bancos ocurren en el asiento 2, en el 3, en el 4, en el 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, ¿no? Entonces, esto ya nos da una suma de lo que vendrían siendo los cargos y abonos de todas las respectivas cuentas, que es muy parecido a lo que obtendríamos de una TD mayor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero para obtener la balanza de comprobación automatizada es copiar esta información ya condensada del libro diario en una hoja nueva, ¿no? Porque justamente esta va a ser nuestra base de datos que va a alimentar a nuestra balanza de comprobación, ¿no? Entonces lo primero sería copiar esta información completa. La seleccionamos. Listo. Y le damos clic derecho, copiar. Y lo pegamos en una hoja nueva, ¿no? Entonces justamente esta información va a ser la información que va a alimentar nuestra balanza de comprobación. El segundo punto va a ser obtener todas las cuentas, ¿no? Las cuentas que estamos ocupando en nuestro libro diario, ¿no? Entonces vamos a copiar la columna de cuentas del Excel y la pegamos en otra hoja nueva, ¿no? Entonces, para dar el formato de la balanza de comprobación, tenemos que eliminar las cuentas repetidas. Por ejemplo, bancos está una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y se sigue repitiendo, ¿no? Y lo mismo con las demás cuentas. Entonces, le damos clic a la columna A y seleccionamos datos, quitar duplicados y le decimos que sí, ¿no? Entonces, como ya vimos, esta función de quitar duplicados nos va a dejar realmente las cuentas de manera única y nos va a eliminar aquellas que están repetidas, ¿no? Entonces, dentro de este formato vamos a poner eh, bueno, ya trabajado y dándole un poquito más como de forma, lo ponemos en otra pestaña que que la vamos a llamar balanza de comprobación automatizada. Y bueno, a estas cuentas agregamos también lo que vendría siendo los movimientos del debe, del haber y los saldos deudor y acreedor con los cuales vamos a construir nuestra balanza de comprobación, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los movimientos, vamos a alimentar todo esto con la información que teníamos en la hoja que copiamos directamente de la tabla dinámica. Y esto lo vamos a hacer, y esto lo vamos a hacer usando uso de algunas funciones en Excel, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en esta versión de Excel, vamos a usar la función buscar B, pero en otros Exceles no existe la función buscar B y se llama consultar V. Entonces, vamos a buscar el valor de efectivo en el DB. Entonces, vamos a buscar ese valor en mi matriz, que justamente es donde pegué mi base de datos, que está en la hoja 1. Entonces, selecciono toda la matriz de mi información y voy a fijar mis datos. ¿Por qué los fijo? Porque a la hora de que voy a recorrer las fórmulas y no los fijo, lo que va a suceder es que mi información se va a ir recorriendo fila con fila y lo que va a suceder es que voy a ir perdiendo los datos de arriba conforme voy recorriendo la fórmula, ¿no? Entonces, en este caso yo me quiero traer la columna del debe, que en mi caso es la columna B.
que vendría siendo la columna 2, ¿no? Y le vamos a poner y vamos a pedir que sea la coincidencia exacta, ¿no? Cerramos el paréntesis y le damos enter, ¿no? Entonces, del mismo modo nos vamos a traer la columna del haber. La columna del haber, si nos acordamos en la tabla dinámica, viene de la columna C, que es el abono. Entonces, vendría en mi hoja de datos vendría de la columna 3. Entonces, la fórmula es exactamente la misma, la podemos copiar de aquí y la pegamos en el haber, pero ahora la diferencia es que nos tenemos que traer la columna 3, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estas columnas, vamos a recorrer la fórmula completa y lo mismo hacemos en la columna del haber. Entonces, lo primero que podemos ver es que el llenado de nuestra información ya no es manual, ya me está trayendo la información directamente de la base de datos y prácticamente lo único que necesitamos nosotros realizar previamente sería el llenado correcto de nuestro libro diario y también generar nuestra tabla dinámica, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular lo que vendría siendo el saldo deudor, ¿no? El saldo deudor va a existir del lado del debe y va a existir cuando el debe sea mayor al haber. Y también va a existir cuando obviamente el debe sea mayor a 0, ¿no? Entonces la primera restricción que vamos a hacer para crear el saldo deudor va a ser preguntar si el espacio vacío, bueno, el espacio de la columna B3 es diferente de 0, ¿no? Eso quiere decir que sea positivo, ¿no? Entonces voy a preguntar si mi espacio que está del lado de debe es mayor a 0. Si es mayor a 0, lo que voy a hacer sería el saldo deudor, que vendría siendo el debe menos el haber. Y en caso de que sea diferente en el caso de que sea menor a 0, entonces en ese caso no habría un saldo deudor, ¿no? Entonces ese espacio quedaría como vacío, ¿no? Entonces le damos enter, ¿no? Entonces vamos a recorrer esta fórmula, pero esta fórmula va a requerir ajustes, ¿no? Porque por ejemplo no hay saldos negativos, ¿no? Entonces lo que está sucediendo, por ejemplo, en el renglón 16 es que aunque el debe es positivo, no es mayor al haber, ¿no? Entonces, como no es mayor al haber, en este caso no debería de existir un saldo deudor, recordando de nuestras T de mayor. Entonces, hay que incorporarle otro filtro más, otra pregunta a nuestra fórmula automatizada antes de poder obtener la fórmula final, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que tendríamos que hacerle a nuestra fórmula sería, el debe es mayor al haber. En este caso, si el debe es mayor al haber, podemos calcular el saldo deudor. En caso contrario, no se podría calcular el saldo deudor, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos que nuestra celda es positiva, porque ya lo preguntamos al principio, ahora la siguiente pregunta sería preguntarle si el debe es mayor al haber, coma, y ahora lo que queremos es exactamente si estamos de acuerdo que que calcule el saldo, que sería el debe menos haber, y en caso contrario, que no sea mayor, que nos deje el espacio vacío, ¿no? Porque no existe el saldo deudor, ¿no? Entonces, con esta nueva fórmula ya englobamos las dos preguntas, ¿no? La pregunta 1 es una, que el debe sea positivo, 2, que el debe sea mayor que el haber, para que podamos de algún modo obtener el saldo deudor, ¿no? Entonces le damos enter y recorremos la nueva fórmula. Esta nueva fórmula ya no tiene ningún error y como vimos ya eliminó
la situación que teníamos aquí de los números negativos, ¿no? Entonces, ahora vamos a generar exactamente esta misma fórmula, pero para el lado acreedor. Entonces, la vamos a copiar, pero ahora los roles se van a cambiar, ¿no? Ahora el saldo acreedor va a venir del haber. Cuando el haber sea mayor que el debe, en ese caso va a existir un saldo acreedor. Y obviamente el haber tiene que ser mayor que 0, ¿no? Para que pueda existir el saldo acreedor, ¿no? Entonces vamos a copiar esta nueva fórmula de Excel a la columna E, pero vamos a modificarla, ¿no? Entonces ahora la pregunta va a ser si el haber es mayor a 0, que es la columna C3. Ajá, si es mayor a 0 la columna 3, entonces la segunda pregunta sería preguntar, el haber es mayor al debe, C3 es mayor a B3, C3 es mayor a B3, y en caso de que sí sea mayor, vamos a calcular el saldo acreedor, que sería el haber menos el debe, que sería C3 menos B3, ¿no? Corregimos. Y en caso de que no sea mayor, el haber al debe, se quedaría el espacio vacío. Y lo mismo sucedería en caso de que el haber no fuera mayor a 0, ¿no? Entonces le damos Enter y recorremos esta fórmula. Entonces, antes de terminar, lo único que nos falta es agregar los totales. Para agregar los totales nos vamos al final y le damos inicio. Ok, sí, inicio. Inicio autosuma y le damos OK, ¿no? Entonces nos fijamos que seleccione todas las columnas, bueno, que tenga todas las filas, perdón, de información desde nuestra fila 3 hasta nuestra fila 24. Le damos Enter y recorremos la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a verificar que no hayamos cometido ningún error. Simplemente vamos a ver el total del debe y del haber, que debe de coincidir justamente con el del libro diario y con nuestra tabla dinámica. Entonces, rápidamente verificamos en el libro diario y vemos que el saldo de 225.876 es el saldo que tenemos total del libro diario, que concuerda con lo que acabamos de obtener en la balanza de comprobación automatizada, y checamos también con la tabla dinámica. Perdón, la tabla dinámica está en la hoja 4 y justamente son los 225.876, ¿no? Que habíamos visto, que también estaban en el libro diario, ¿no? Entonces nuestra información es totalmente correcta y los saldos deudores y el saldo acreedor sería de 161.388. Y de esta forma logramos automatizar una balanza de comprobación en Excel.